acá de la Facultad de Derecho. Mario Fisval Envuelto, soy egresado de la maestría en Derecho en la Escuela de Posgrado. Profesor, las matemáticas en el derecho, ¿cómo se aplican? Las matemáticas sirven para razonar. El derecho juega mucho con razonamiento. O sea, si no se razona el derecho a partir del conjunto normativo que existe, estoy hablando del derecho clásico, ¿eh? Puedo jugar también con el derecho no clásico. Pero el derecho clásico, normalmente bajo un derecho positivo, tiene un conjunto de normas. Esas normas están dentro de lo que se llama un sistema normativo. Entonces, cuando se habla de sistema, estamos hablando netamente de matemáticas, de lógica. Desde las lógicas están conectadas a las matemáticas. Es fundamental las matemáticas dentro del análisis del derecho. Profesor. Para mí las matemáticas son instrumentos, ¿no? Una herramienta de apoyo al derecho en ese sentido en diferentes ámbitos, tanto para constituir un modelo como lo que estamos viendo en análisis económico de derecho, o también para temas como resarcimiento u otras cosas que permiten precisar algunos detalles que se requieren en el derecho. Profesor, en su trabajo, ¿cómo aplican las matemáticas? Y particularmente el análisis de casos, constantemente juego con ejercicios de huecos o vacíos en el sistema, le llamamos lagunas o vacíos. Entonces el sistema jurídico no puede regular todo, siempre hay espacios vacíos, lagunas, etcétera, que requieren ser llenadas o integradas bajo el mismo sistema jurídico o bajo norma del mismo sistema jurídico. Entonces, esa manera como se puede acercar uno a completar el sistema es netamente lógico o de matemáticas. Ejemplo, solamente para señalarles un ejemplo. Normalmente en conceptos tan simples como el de propiedad, creemos que ya tenemos regulado todo, porque el concepto de propiedad viene desde siglos pasados, ¿no? Muchos siglos pasados, cientos de años atrás, pero a pesar de eso, la gente reproduce nuevas prácticas sobre la propiedad. Entonces ahí surgen los vacíos, las lagunas sobre estas formas. Por ejemplo, la gente invade territorios que no son normalmente convencionales para hacer la propiedad que está en el Código Civil, para regularse bajo el Código Civil, que es donde se establece la regla de propiedad. Entonces, como no se puede aplicar el Código Civil, se crea un vacío. Y ese vacío es que se completa con normas del mismo sistema jurídico, razonando lógicamente o razonando bajo las matemáticas. Bueno, básicamente yo lo utilizo, por ejemplo, en aspecto estadístico, ¿no? Estadístico para ver lo que son los expedientes, la carga procesal, cuáles son las tendencias en el Poder Judicial, ¿no? Entre otros aspectos. En un caso de matemáticas sobre el juicio de alimentos, ¿cómo podría aplicarse y qué criterios matemáticos? Bueno, en términos simples, un poco siguiendo aquí lo que dice Mario, tú puedes aplicar las matemáticas en porcentajes que hay que pedir para los alimentos, en fijar un resarcimiento por alguna omisión que hubo en cuanto a las obligaciones del alimentante respecto al alimentista. Esa es la aplicación simple de la matemática. Pero lo más interesante es, por ejemplo, aplicarlo cuando las normas no pueden suplir el conflicto que identifica al alimentante y la alimentista, o el alimentista, ¿ya? Dependiendo de quién demanda. Entonces, por ejemplo, el alimentante no tiene un trabajo, un empleo permanente. Entonces tienen trabajo por jornal, o tienen un trabajo de acuerdo a ciertas circunstancias. Entonces, eso no está previsto en el sistema normativo, en las normas que hablen sobre alimentos. Allí se tiene que razonar con mucha lógica para perseguir al alimentante y obtener una pensión a favor del alimentista. Esa manera de razonar, esa es la más difícil es la que ayuda en gran medida a la lógica y las matemáticas. Bueno, considero de que es importante en lo que es alimentos para llegar a un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre las necesidades que requiere la persona que va a ser alimentada, en ese caso, por ejemplo, el hijo, y eso se cuantifica,
y las posibilidades de poder contribuir con eso a través de sus remuneraciones, como decía el profesor, y ver qué porcentaje puede dar eso, contribuir y dentro de sus gastos propios también, ¿no? El poder cuantificar los gastos que va a tener propios y lo que podría aportar o tener la obligación de dar en ese sentido. Todo eso se trabaja en forma matemática, no simplemente no es cuestión de quedarse en el derecho, porque el derecho nos da lo que debe ser, pero para precisar exactamente a un valor determinado, entonces las matemáticas nos ayudan en ese sentido.